Ok, perfecto. Vamos a dar inicio. Gracias por conectarse. Estamos 2, 4, 6, 8 conectados. Excelente. Va. Me confirman si se ve la pantalla. Hola. Ok. Bueno. Vamos a continuar con la parte de lo que sería las excepciones. No, perdón. Los formularios. Y vamos a realizar programas con cálculos. Hasta ahorita solo habíamos hecho el de el área del triángulo, pero tenemos vamos a realizar esta guía de ejercicios que tienen que ver con cálculos. Son 8 ejercicios. Antes de proseguir con lo de los cálculos, me gustaría saber si hay preguntas o consultas de la guía anterior, porque recibí algunos mensajes en el chat y algunos les di solución. Creo que me quedó pendiente responder alguno. El último era que el color del fondo de la etiqueta ocultar en el ejercicio 5. Me gustaría saber si al final lo resolvieron o todavía tienen el problema. Y si algún otro de ustedes tiene problemas con alguno en las propiedades, ¿verdad? Hay alguna propiedad que no les quería reconocer, como era el set of package. Ahí me lo colocaron. Para revisarlos ahorita antes de pasar a esto. Hola. ¿Hay alguna consulta? ¿No hay consultas o se durmieron? Hola, David. ¿Cero consultas o tenés alguna? No, cero. Va, perfecto. Ok, ¿nadie más entonces? ¿Podemos proseguir? Dije una sala, pero es Sí, bien sí, básica. Vaya, sí. cuando seleccionamos el formulario y le damos Set Layout para poder poner los botones, los labels en cualquier lugar, al querer ver cómo se vería ya el formulario, porque se hacía pequeño y los botones quedaban bien raros. Yo intenté arreglar eso y no. Me costó, Sí, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que el set layout, depende del que escoja, se ajusta, se ajustó al botón más próximo. Por eso es que se le minimizaba el formulario.
Entonces, esa cuestión del set layout es bastante engorrosa. Bueno, me imagino que se dio cuenta, ¿verdad? Que es bastante engorrosa. Entonces, en el mejor de los casos, por ejemplo, creo que yo le puse un set layout a este formulario. Veamos. Este tiene diseño libre, ¿verdad? Aquí tengo border layout, que es el que está por default, absolute layout. Entonces, dependiendo de el diseño que usted quiere para para su formulario, y quiero ver acá, lo que pasa es que quiero mostrarle esto. Ay. Aquí está. Esta parte. Vale. El layout es básicamente la distribución de lo que sería el área del formulario, ¿verdad? Aquí tengo border layout, tiene o sea, una separación de esta forma, o sea, distribuye pues la separación de lo que sería la pantalla del formulario, ¿verdad? En áreas. Este está distribuido en 5 áreas, que sería la de arriba y abajo, pero top es encima, la base, por decirlo así, izquierda y derecha, el centro. Entonces, a la hora de colocar los componentes, se van a distribuir de acuerdo a esta configuración de el diseño que se le da. Este sería en bordes, este sería en flujo, el grid. Por ejemplo, lo que nos está mostrando es que si vamos, dependiendo del diseño que vamos a escoger, va a depender de cómo vamos a distribuir los objetos en ese diseño. Por ejemplo, este grid layout, que es la cuadrícula, ¿verdad? Va a ajustar los botones en todo el formulario como que fuera una cuadrícula. Esto nos facilitaría en el ejercicio que hicimos de la calculadora, un grid layout, porque no tendría yo que estar ajustando cada botón, sino que ellos se ajustan en todo en la pantalla, ¿verdad? Ya con un tamaño determinado a modo de cubrir toda la pantalla, ¿verdad? Ahí están esos ejemplos de lo que sería la distribución del diseño. Aquí está diseño cuadrícula, diseño de flujo, es el diseño de uso común, dice el diseño predeterminado utilizado por JPanel. Se utiliza para organizar componentes en una línea o una fila, como está acá. Una línea o una fila. Por ejemplo, de izquierda a derecha o derecha a izquierda organiza los componentes en una línea. Está el de borde. Es uno de los más utilizados, el diseño predeterminado. Por eso es que aquí aparece, cuando yo le doy acá, ¿verdad? Border layout, que es el predeterminado. Miren cómo me cambió la distribución al agregarle el border layout. Entonces, lo que sucede ahí es que es un objeto más, pues, ¿verdad? Ahora,
digamos, aquí se lo estoy agregando yo después de haber hecho todo el diseño. Eso no es lo correcto, ¿verdad? Porque ya ven que me desconfiguró todo si yo lo agrego después de haber hecho todo el diseño. ¿Ven? Entonces aquí me está diciendo que esto me lo va a ocultar, esto lo va a visualizar. Veamos cómo se vería. Bueno. Está algo raro esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de los layouts, ¿verdad? En el uso de los layouts. Hay varios tipos, ¿verdad? Está el diseño libre que es aquí ya me desconfiguró, ¿verdad? Toda la... Ah, ok, aquí está bien, ¿verdad? O Absolute Layout, ¿verdad? Entonces, como le digo, meterse en el diseño a usar, ¿verdad? Es... conforme se vayan, digamos, adentrando en esto, van a ir conociendo más la parte de los layouts. Pero en principio, ¿verdad? Meterse en este diseño hace un poco más como engorroso esta situación. Entonces, para no meternos en esa área, ¿verdad? Decidí por lo menos no tocarla todavía, para que no tuviéramos ese problema que se le presentó a usted, que al final se le movían los botones, se desconfiguraban, ¿verdad? Porque se mueve de esa forma los objetos. O sea, los objetos son controlados por el layout que usted selecciona, ¿verdad? Ese sería el punto que habría que tener cuidado a la hora de usar los diseños de Java. Pero sí se utilizan, sí se utilizan. ¿Verdad? Aquí hay otros ejemplos de lo que sería el diseño. Por ejemplo, esta distribución. Esta distribución se la puede dar un layout. En este estamos. Aquí está la del grid. ¿Verdad? Aquí hay otra distribución. Aquí esta parte de arriba sería lo del top. ¿Verdad? Aquí la puede distribuir como top, izquierda, derecha, el botón. Y trabajarla de esa forma. Aquí hay otro. La distribución de lo que sería la pantalla. Son diseños al final, ¿verdad? Son diseños, pero igual acá, ¿verdad? Le da la opción de diseño libre. Entonces, puede usted colocar donde sea los botones o la distribución de los objetos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No hay más consultas? Ok, prosigamos entonces con la clase de hoy. Va, en la clase de hoy, de esta semana, vamos a continuar, como les decía, realizando estos programas de cálculos. Estos programas de cálculo, pero vamos a trabajar lo que serían la parte de las excepciones, que son las excepciones en Java. Es más que todo
cómo controlar los errores. O sea, los errores propios de Java, ¿verdad? Les puede dar algún tipo de error. Y cómo las manejamos. Entonces, a eso se le llama, Java, el manejo de los errores, le llama excepciones, ¿verdad? O sea, propiamente no le llama errores, ¿verdad? Sino que le llama una excepción a el código, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esto en una forma conceptual? Digamos que el código está reglamentado y se dio una situación que fue una excepción a las reglas del código. Entonces, ahí es donde falla, ¿verdad? Por eso le llama excepción, como excepción a la regla, ¿verdad? Entonces, pero al final realmente son errores, pues, ¿verdad? Son errores que se presentan a la hora de ejecutar el código, no a la hora de estarlo codificando, porque a la hora de codificarlo, ustedes perfectamente ven que en NetBeans les dice, miren, aquí falta un punto y coma, no reconoce lo que ustedes han digitado, ¿verdad? Entonces, ahí lo podemos ver visualmente y corregirlo. Entonces, una vez que ustedes ponen su código, visualmente se aseguran que no tiene errores, entonces ustedes dicen, bueno, lo voy a ejecutar. Pero a la hora de ejecutarlo, entonces nos da un error, ¿verdad? Y el programa o se termina o no hace nada, o nos muestra un mensaje de error. Entonces, para no llegar a esas situaciones, Java utiliza lo que serían las excepciones, que es código también, un código para poder identificar, ¿verdad? En su momento, cuando falló un programa en ejecución. Ok, entonces vamos a ver la sintaxis de cómo Java trata esos errores para ponerlos en nuestros programas. Bueno, aquí les he dejado en recursos bibliográficos virtuales un enlace para el tratamiento de los errores. Es una página de programadores en Java, un curso de Java donde les dice cómo utilizar esto. Bueno, lo vamos a ver aquí. Ok. Dice que hay 3 formas de tratar los errores en Java. Pero aquí no se mira, lo vamos a ver acá. Hay 3 palabras reservadas para el tratamiento de excepciones: try, catch y finally. Ok. Vamos a trabajar con try, catch y finally para poder capturar los errores. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Tomando literalmente lo que sería las palabras estas del tratamiento de errores o el código try, catch y finally, sería como decir, ¿verdad? Trate de
Trate de tener un error y se va a cachar. Así, así sería, ¿verdad? O sea, es como los gringos, ¿verdad? Ellos son bien literal. Entonces, el que diseñó esto, ¿verdad? Dijo, bueno, que trate de fallar y yo lo voy a cachar. Así es lo que literalmente dice este código, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el código y decirle, bueno, trata de fallar y yo capturo o cacho el error. Y finalmente, casi no se usa porque finally es como decir, finalmente realice esto. Y no se utiliza, es opcional, por decirlo así. Pero try y catch sí son obligatorias. Veamos el bloque try. Aquí es lo que les decía, miren, try en inglés es el verbo intentar. Así que todo el código que vaya dentro de esta sentencia será el código sobre el que se intentará capturar el error si se produce. Aquí está lo que yo les explicaba de una mejor forma. Entonces, dentro del bloque try, ¿por qué le llamamos dentro del bloque? Porque try va a tener las llaves, ¿verdad? Como que fuera un método. Entonces, dentro de try vamos a poner todo el código. ¿Para qué? Para que, como dice acá, dice, será el código sobre el que intentará capturar el error si se produce. Entonces, si en este código que yo pongo acá dentro de try se produce un error, él va a intentar capturarlo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde evalúa si se produce algún error. Entonces, y una vez capturado, hacer algo con él. Lo ideal es que no ocurra un error, pero en caso de que ocurra, un bloque try nos permite estar preparados para capturarlo y tratarlo. Esa es la forma, ¿sí? Bloque catch. Entonces, luego de haber puesto un try con nuestro código, agregamos el catch. Esta sería la sintaxis de catch. Catch, paréntesis, exception E. ¿Qué es exception E? Es la variable de excepción, como lo dice acá. Entonces, en esta variable donde se captura el código, perdón, donde se captura el error, que resultó del código que estaba en try. Y catch mete el error en esta variable y esta variable yo la puedo mandar a desplegar dentro de catch para decirle al usuario, mire, ocurrió este error. Ya vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. En este bloque definimos el conjunto de instrucciones necesarias o tratamiento del problema capturando con el bloque try anterior. Era lo que acabamos de decir. Cuando se produce un error o excepción en el código que se encuentra dentro de un bloque try, pasamos directamente a ejecutar el conjunto de sentencias que tengamos en el bloque catch. Se dio un error, inmediatamente Java empieza a ejecutar el código que está en catch. ¿Verdad? Fíjate, ok. Luego, finally. Y para finalizar, tenemos el bloque finally, que es un bloque donde podremos definir un conjunto de instrucciones necesarias tanto si se produce error o excepción como si no. Por eso les decía que es opcional. Si se produce el error, también se ejecuta las instrucciones que están acá. Y si no, también se ejecutan. O sea que siempre se van a ejecutar, ¿verdad? Las instrucciones se produzcan error o no, ¿verdad? Entonces, esta parte de finally, por eso les decía, es muy opcional, pues, ¿verdad? No, es para tal vez poner un mensaje, ¿verdad? Para separarlo del mensaje del error, ¿verdad?
Es como que ustedes quisieran decir, bueno, dio el error, se activó catch, se visualizó el error o un mensaje de error en pantalla puesto por ustedes y luego en finally quizás preguntarle, mire, ¿desea continuar con el programa a pesar del error? ¿Sí o no? Podría ser una forma, pero por eso les decía, es muy opcional. Vale, aquí hay un ejemplo. A continuación vamos a ver cómo se comporta el programa con tratamiento de errores, pero donde no se produce ningún error. Vale, aquí ya es ocupando try y catch y finally, como lo han puesto acá. Vale. Si yo no uso, bueno, hasta el momento no lo habíamos usado. Entonces, si yo no uso estos bloques, el programa solo serían estas 3 líneas, ¿sí? Estas líneas de código. Entonces, como ustedes pueden observar, el código crece, aumenta, porque se están agregando todos estos métodos de excepción, ¿verdad? Si no, simplemente serían estas instrucciones. Entonces, dentro de try van a ir prácticamente el código que ejecuta el programa. Ahí vamos a meter todo el código en try. Y en catch vamos a poner un mensaje si se da un error. O instrucciones. Y finally se van a ejecutar haya error o no. Ok, aquí ejecutan este código y aquí está la salida. Intentamos ejecutar el bloque de instrucción 1, 2, 3, etc. Instrucción a ejecutar finalmente, tanto si se produce errores como si no. Entonces, como no hay errores, ustedes notan que ejecutó estas instrucciones y la de final. La de cache no la ejecutó porque no hubo ningún error. Solo mostró, ¿verdad?, las anteriores. Ok, aquí hay un ejemplo con error. Aquí van a, este código está intencionalmente creado para fallar. Entonces lo que están haciendo es una división acá. Ah, perdón. Aquí lo que están haciendo es convertir una letra en entero. Esto nos va a dar un error. ¿Sí? Convertir una letra en entero. ¿Verdad? Entonces, esto va a producir un error. ¿Por qué? Porque una letra no se puede parsear, ¿verdad? Entonces, aquí está la letra M y le han puesto la función parseIn, ¿verdad? Error forzado en tiempo de ejecución, o sea, va a fallar. Nos va a dar un error. Entonces, se va a ejecutar catch diciéndonos que se produjo un error. ¿Verdad? Se produce un error porque el método parseIn de la clase inter espera que dentro de las comillas llegue un número y no una letra. Por ejemplo, esto sería lo correcto. Aquí hay una cadena de caracteres, pero han puesto el número 65. Pero es una cadena porque lleva las comillas. Lo parseamos y lo guardamos en N. Vale. Esto recuerda el uso de JOption Paint. Porque en escáner, recuerden que en escáner ustedes tenían la opción de poder hacer un escáner de una vez con entero, ¿verdad? O sea, les reconocía poder capturar números sin necesidad de parsearlo. Pero en JOption, recuerdan, tenían que parsearlo para poder guardarlo en una variable. Entonces, él espera, el parse, espera que esto sea un número, no una letra. Y entonces, correctamente va a transformarlo en un entero.
Pero como se puso la letra M, entonces ejecuta la instrucción 1, como dice acá, y ya no ejecuta las demás instrucciones. ¿Ven? Instrucción 2, instrucción 3, ya no las ejecuta porque se produce un error. Entonces, ejecuta la instrucción del catch diciéndonos que se produjo un error y también la instrucción de finally porque igual se ejecuta haya o no errores. Por eso les digo que finally no, no se ocupa mucho. ¿Verdad? A mí lo que me interesa es capturar el error. ¿Verdad? Y aquí nos da un tip que se le puede agregar la variable de excepción para que nos muestre acá qué errores fue el que se está dando para tratar de interpretarlo. Vale, tal vez aquí en este ejemplo no se aprecia mucho, pero ya vamos a hacer uno para que ustedes lo terminen de entender. Ok, los errores en Java se pueden capturar o lanzar. La captura se realiza con bloques try y catch. Donde por un lado tenemos el código para el caso del flujo sin problemas del programa. Y por el otro el código con instrucciones para el tratamiento de errores. Perfecto. Va, ahí lo tenemos ya. Vaya, aquí tengo sumar. ¿Se acuerdan? Aquí sumo dos números. Voy a poner la lupa. Aquí está el código. Veamos que tiene el botón. No recuerdo si ya sumaba. Aquí estaba. Aquí lo que hago es, tengo una variable de cadena, 3 variables de entero. En cadena guardo yo el valor del campo de texto 1, se guarda en cadena y aquí lo parseo. En el ejemplo que les estaba mostrando acá, bueno, aquí lo hace con aquí. Aquí está directamente la letra. Nosotros estamos usando una variable de cadena para capturar el valor del campo de texto. Aquí está. getText, txt num1, getText, y ese valor lo guardo en cadena. Luego, ese valor de cadena lo parseo y lo guardo en número 1. Luego hago lo mismo con el campo de texto 2, lo guardo en cadena, lo parseo y lo guardo en número 2. Luego lo sumo, los dos valores, número 1 y número 2, y me da como resultado, ¿verdad? Despliego la suma. Ese es el diseño. Por ejemplo, antes de continuar, la compañera tuvo una situación con los eventos. Por ejemplo, dice que ella escogió un evento action que no era el correcto y después ya no lo pudo borrar. Aquí en el botón o en la etiqueta, si ustedes le dan doble clic acá, él va a crear los action performers de los botones, de los campos de texto. Miren, aquí yo creé, al darle doble clic a los cuadros de texto, creé los eventos action performers de los cuadros de texto.
Ahora, ¿qué pasa si yo los quiero borrar? Yo quiero, digamos, no, me equivoqué, los quiero borrar. Los selecciono y le doy la tecla delete, pero no me los borra. Ahora, si quedan ahí, no hay problema, ¿verdad? No se va a ejecutar nada porque no tienen código. Pero si yo no los quiero tener dentro del source, dentro del código, ¿cómo hago para quitarlos? Para que ya no me aparezcan acá. ¿Cómo se hace eso? Nos dirigimos, yo los tengo en cada campo de texto. O sea, en los dos campos de texto puse de forma involuntaria los action perform. Entonces, ¿cómo los quito? Me voy a diseño nuevamente y selecciono el cuadro de texto. Entonces, en las propiedades, aquí en la ventana de propiedades, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué propiedad seleccionar para quitarlos? Tengo las propiedades generales, pero noten que aquí tengo la de eventos. ¿Y qué es eso que yo tengo acá? Es un evento, ¿sí? Es un evento. Entonces lo voy a buscar aquí en la pestaña de eventos del objeto. Me voy a eventos y ustedes ven que todos los eventos tienen la palabra none, pero el action performer tiene txt num2 action performer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Seleccionarlo y aquí sí lo puedo borrar. Lo borro con la tecla delete, le doy enter y ya aparece la palabra none. Entonces, de esa forma yo ya quité del código, ya no me va a dar en el source, ¿verdad? Ese action perform. Lo mismo hago con el 1, que sería este. Vamos a hacer lo mismo y ahí están, miren. Los demás son none, o sea, ninguno. Lo selecciono, lo borro, le doy enter y me voy al source para comprobar y efectivamente ya no están, solo tengo el del botón. Ok, de esa forma pueden ustedes quitar el código del evento en source. Ok, no vayan a quitar el del botón porque ahí sí se va a volar todo el código que ya pusieron. Perfecto, ok, vamos entonces a trabajar con este código. Antes de ejecutar, bueno, antes de agregar el try y el catch, yo voy a ejecutar este formulario. Este formulario. Por objetos es este. Lo voy a ejecutar. Ahí está, miren, yo le digo que quiero sumar dos números. Le doy sumar y me suma el 6 y el 7. Él está funcionando perfectamente. Pero, ¿qué sucedería si yo pongo, en vez de 6, pongo la G? Me equivoqué y apreté la letra G. ¿Qué va a suceder con este código? Aquí se va a ver bien. Entonces yo puse la G y aquí tengo el 7. Voy a sumar esto, le voy a dar clic a sumar. ¿Qué va a hacer el código? ¿Verdad? Por lógica fallar, pero veamos si es cierto. Le doy sumar. O sea, aparentemente no hizo nada, ¿verdad? Ahí está. Pero miren en la ventana de salida de NetBeans. ¿Qué dice acá? Lo voy a agrandar. Aquí sí metieron los errores, miren. Exception
En el hilo AWT Javalang Number Format Exception, excepción del formato del número. ¿Para quién? Para la entrada de cadena G. ¿Qué me está diciendo? Que hay un error. ¿Cuál error? Que hay una entrada de cadena G. Hay un error del formato del número, ¿verdad? Y ahí empieza a darme todos. Bueno, voy a quitar esto. Y noten que está con rojo. Y aquí me dice la función, miren. Integer parse in, integer Java. Integer parse in, integer Java. ¿Qué me está diciendo? Que el error 580-615 para la entrada de cadena number format exception. Entonces, ¿qué significa todo esto? Este es el error, miren. ¿Qué significa todo esto? Que yo quiero convertir la letra G en un número entero, con un parseo. Entonces, no se puede. No se puede convertir. Entonces, ese es el error. El programa no hizo nada, ¿verdad? O sea, no me dio una suma. ¿Por qué? Porque ya no siguió ejecutando lo demás. Lo vamos a hacer nuevamente. Lo vamos a ejecutar. Ahí le voy a poner que y 2. Este no es 1, este es la letra I. Y este es el 2. Voy a sumar I con 2. Resultado, no dio nada. No dijo la suma es. ¿Por qué? Porque ya no siguió ejecutando el código, sino que me tira los errores. ¿Ven? Entonces, este error, o sea, el código está bien. Porque el código acá, él vino, ¿verdad? Declaró la variable en cadena, las variables enteras, capturó el getText y lo metió en cadena, pero ¿qué metió? La letra I. Cuando quiso parsearlo aquí, entonces ya empezó a desplegar esto. Y dejó de ejecutar todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya no me puso la suma S. Ya no capturó el cuadro de texto 2, el campo de texto 2. Ya no parseó nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar acá try, ¿verdad? Porque este es mi código donde yo quiero verificar si en algún momento va a dar un error. Y como ya lo vimos, sí, se puede dar un error. Entonces vengo yo y le digito try. 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 Y vamos a poner ok. Va, tiene que abrir acá y debe de cerrar. Vale, cuando yo no pongo try, y hay que tener cuidado con los corchetes, con las llaves, perdón. Vale, este corchete de acá sin el try es el que abre el Action Performer. Action Performer, btn aceptar, y aquí abre una llave. Y la cierra acá, y aquí está mi código. Entonces, try, abre también, acá. Entonces, tiene que cerrar, porque si yo lo dejo así, ¿verdad? Está utilizando el del Action Performer aquí. ¿Sí? Bueno, entonces le debo de dar Enter al final del código y cerrar, ¿verdad? El try. Y ahí lo cierro. Entonces ya no tiene nada que ver con este. ¿Ven? Ya no tiene nada que ver.
Ok. Va, pero sigue dando error. ¿Por qué sigue dando error? ¿Qué error me está dando aquí? Que necesita un catch. ¿Ve? Try sin un catch. Finally. Ok. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que estoy obligado a colocar un catch. Entonces, yo perfectamente puedo colocarlo después del corchete o abajo de él. Catch. ¿Cuál es la sintaxis de catch? Catch, paréntesis, ¿verdad? Corchete. Dentro del paréntesis debe de ir la palabra exception. Exception y la variable. Esta variable puede tener cualquier nombre. Ustedes le pueden poner nada más, le pueden poner error, ER, ¿verdad? Es un nombre cualquiera. Entonces, normalmente se le deja la E de error. Y en estas llaves ustedes pueden colocar código. Vale, como si yo le pongo una letra, me va a dar un error. Yo quiero que aparezca un mensaje de error. Entonces yo puedo utilizar JOption Pane. Un message. Para desplegar un mensaje de diálogo. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí vamos a desplegar. Le vamos a poner favor digitar un número. ¿Sí? Favor digitar un número. Verifique. Va. Ese va a ser nuestro mensaje de error. ¿Sí? Finally no lo ocupo porque, como les digo, es opcional. Se dé o no se dé un error, se ejecuta siempre. Entonces, yo no quiero mostrar nada si no se ejecuta un error o si se ejecuta. Yo lo que quiero mostrar es que si se ejecuta un error, que me muestre este mensaje para que el usuario verifique que digitó un número, pero ya no va a dar esta serie de errores que me está dando en el output. Voy a cerrar el output y voy a volver a ejecutar para que ustedes vean que ya no va a mostrar el mensaje. Ok, entonces, recapitulando, try, ¿verdad? Y aquí va nuestro código. En este bloque de try va todo el código. Creció el código porque ya agregué try y catch. Y en catch, ¿verdad? Va el paréntesis, la variable de excepción y lo que yo quiero mostrar si captura un error. Ok, entonces decirle al usuario, mire, favor digitar un número. Verifique. Ok. Va, lo vamos entonces a ejecutar. Va, ahí lo tengo nuevamente. Va, si yo pongo números no hay problema. ¿Sí? Va, si yo pongo números no hay problema. Él va a ejecutar las instrucciones y me va a dar la suma es, ¿verdad? De esto. Va a hacer todo esto y me va a poner la suma es, este mensaje de acá. Sumar, y ahí está, la suma es 10. Pero, ¿qué sucede si yo le vuelvo a poner, ¿verdad? Le pongo 9 acá. Sí, le doy sumar. Pero, en vez de ponerle 9, le pongo G. 4 más G. ¿Qué va a suceder acá? Ok, le doy sumar. Y efectivamente, miren, en este código se dio que ya el nuevo mensaje, favor digitar un número, ¿sí?
Y aquí está. Favor digitar un número, verifique. Es mi mensaje, ¿ves? Entonces, ¿quién se activó? ¿Quién se activó en este momento? Fue el catch, ¿verdad? Llegó al parseo acá y no pudo convertir esa G en un número, ¿verdad? Ah, perdón, no fue aquí en el primero, sino que fue en el segundo, ¿sí? No lo pudo convertir a un número, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, desplegar del catch, desplegar de este catch el mensaje, ¿sí? Aquí está. Favor digitar un número. Aquí lo tengo, le doy a aceptar. Y me vuelve. Entonces viene el usuario y dice, ah, puse una G, ¿verdad? Entonces verifico, le doy sumar y ustedes notan que la suma es 11. Entonces, de esa forma, yo le digo al usuario, mire, hay un error en el campo de texto. O sea, no puso un número, sino que puso una letra. Seamos más extremos, ¿verdad? Pongamos la M, ¿verdad? Ahí sí se nota que es una letra. Le doy sumar, ¿verdad? A favor, digitar un número. Ah, perfecto, disculpe. Pero noten que aquí cuando ejecutan ya no me da toda aquella letanía de letras rojas, de mensajes en rojo. ¿Por qué? Porque ya internamente yo he manejado el error, ¿sí? Y entonces lo manejo dentro del mismo código. Ya Java no se hace cargo, sino nosotros. Le damos sumar y ahí está, ¿verdad? Así nada más. Ahora, como les decía, esta variable E es la que guarda el mensaje del error. Lo vamos a comprobar. Le voy a agregar a esta cadena de texto, le voy a concatenar la variable E para que veamos qué contiene esa variable si se da un error. Ejecutemos. Ok, le voy a poner 5 y aquí S. Vamos a sumar. Y miren, aquí está el primer mensaje que yo puse. Favor digitar un número, coma, verifique, puntos suspensivos. Y aquí agregué en el código la variable M. Aquí está. Antes solo me aparecía verifique. Ahora como agregué la variable E, me está mostrando el contenido de en mi mensaje. Y aquí está, ¿ves? Java Lang Number Format Section for Input String S. ¿Dónde tengo esa S? Lo tengo en el código de resultado. Ahí está la S, ¿ves? Entonces aquí me está diciendo que hay un error de excepción del formato del número para la cadena S. Y ahí lo identifico. Ahora, este mensaje es propio de Java, ¿verdad? Digamos, es para nosotros los desarrolladores. El usuario no va a entender eso. El usuario solo nos va a llamar, mira, y me tiró un mensaje todo raro. Pero nosotros sí vamos a entender qué es. Entonces, por eso es necesario en el mensaje colocarle algo que él pueda entender. Favor digitar un número. Entonces él ya verifica, pero si yo le mando a desplegar javalan.number format, él no va a entender, nosotros sí. Le damos a aceptar y cambiamos acá el valor
Y efectivamente ya se puede dar la suma sin problemas. ¿Ok? Vale. Esa entonces sería la forma en cómo utilizar try y catch para los errores. Ok, entonces, digamos, por referencia a los programadores se puede agregar la variable en el mensaje. Pero si ustedes consideran no necesario, solo agreguen un mensaje al usuario para que él pueda saber por qué le está dando error. ¿Ok? ¿Se entendió entonces cómo trabaja try y catch? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. Quizás no pregunta, pero hoy sí está más comprensivo el uso del try y catch. Ok, Así me ahorro un montón de código rojo. exacto, así es. ¿Verdad? Ya no les va a aparecer el código de error en la ventana output, en la ventana de salida. Ahora, ¿por qué? Qué bueno que hicimos este ejemplo. ¿Sí, David? Solo una. Ok, entonces de esa forma ustedes deben de agregar este código try catch a sus formularios. ¿Por qué? Porque los programas que van a realizar esta semana son precisamente de cálculos. Entonces, como ustedes van a ocupar campos de texto para capturar los valores numéricos, el usuario fácilmente podrá poner una letra, ¿verdad? Porque, como les decía, el cuadro de texto no está limitado a letras y números. Hay formas, ¿verdad?, que solo les capture números, pero igual es a puro código. Pueden investigarlo si quieren para que solo les digite o solo les capture números el cuadro de texto. Pueden googlear, ¿verdad?, para encontrar código para hacer eso. Pero en el mejor de los casos pueden usar try y catch para validar que el usuario digite un número, ¿verdad? Pueden hacerlo directamente en el campo de texto. Si ustedes quieren, pueden en el campo de texto perfectamente validar que el usuario digite un número antes de llegar al botón. Vamos a hacer ese ejercicio. Vale. Acá. Vale, yo tengo el botón sumar. Y en el botón sumar yo lo hago todo, ¿verdad? Aquí valido las variables, les asigno valores, ¿sí? Pero esto, aquí yo capturo el valor de, ¿cómo es que se llama? Del getText, del cuadro de texto, y lo guardo en una cadena. Todo esto lo puedo hacer también en los cuadros de texto antes de llegar al botón sumar. Vamos a modificar un poco el código. Vale, la asignación de variables, lo más recomendable es que se haga de forma global, no en el botón, para que lo reconozca en todos los objetos. Recuerdan que
cuando hacíamos nosotros programas de consola, ustedes definían acá, en el inicio del programa, aquí van todos los imports, aquí está el import del JOption, y aquí ya ustedes empezaban, ¿verdad?, a definir las variables con las que iban a trabajar, ¿sí? Lo mismo es acá, ¿verdad? Si lo único que ha cambiado es que hoy nos crea métodos de los objetos. Entonces, toda esta definición de variables yo la puedo hacer al inicio, ¿sí? La vamos a poner acá al inicio para que sean variables globales, o sea, que se reconozcan en todas partes de mi código, en todos los objetos que voy a utilizar. Vale, aquí definí ya como variables globales, ¿ve? Y como ven ahí, la sigue reconociendo. Va, ya minimicé un poco más el código del botón aceptar, ¿sí? Va, veamos, yo creo que aquí me equivoqué porque aquí le puse txtnum2 y este es el 1. Lo voy a cambiar de posición. Va, este es el 2 y este es el 1. ¿Ok? Vale, entonces en este cuadro de texto ustedes pueden de una vez asignarle el valor y parsear ese valor en el propio cuadro de texto. Aquí mismo pueden de una vez validarle y decirle al usuario, mire, ha digitado una letra, verifique, ¿sí? Para no esperar a llegar a sumar y que ahí valide todo, sino que lo pueden hacer directamente en los cuadros de texto. Y ahí sería mejor porque en el mismo momento el usuario arregla el problema, ¿sí? Entonces vamos a usar un evento, no vamos a usar el action performance, ¿sí? Sino que vamos a usar otro evento. Veamos. Vamos a usar un evento que se llama Focus Loss, cuando pierde el enfoque, ¿sí? Ahí vamos a meter el código que vamos a ocupar. O sea que cuando el usuario quiera irse a otro objeto, valide el primero. O sea, cuando pierda el enfoque, así se llama este método, Focus Loss. Entonces, en Focus Loss vamos a hacer el parseo de una vez. Vamos a capturar el valor de el getText y lo vamos a parsear de una vez. ¿Ok? Vamos entonces a ocupar, recuerden, ¿verdad? Seleccionan el cuadro de texto. Esto es para los cuadros de texto, no para el botón sumar. Para el botón sumar siempre es Action Performance. Para el cuadro de texto, si queremos validar que el usuario digite un número, nos vamos a ir a eventos y vamos a ocupar Focus Loss. Y ahí lo tengo, miren. txtnum Focus Loss. ¿Qué vamos a poner ahí? Vamos a poner el parseo. Vamos a capturar en la variable cadena y el parseo. Para que ustedes vean que solo estoy cortando y pegando y no estoy agregando ningún código más. Entonces el parseo lo vamos a hacer directamente en el cuadro de texto. Ahí está, ¿ven? Con Focus Loss. ¿Ven? Captura el valor, lo guardo en cadena, lo parseo y lo guardo en número 1. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con
el cuadro de texto 2. Eventos, selecciono el cuadro de texto, eventos, focus loss, y luego ponemos el siguiente código de captura del cuadro de texto y el parseo. Miren cómo se está reduciendo el código de el botón. Y lo pongo acá. Perfecto. Ya lo tengo aquí. Perfecto. Va, donde entonces ya solo me queda que el botón solo va a hacer la suma, ¿ves? Número 1, número 2, suma. Como ustedes ven, reconoce las variables. ¿Por qué reconoce las variables en todas partes? ¿Verdad? En el método de los textos, en el método del botón. ¿Por qué? Porque yo definí mis variables al inicio del programa. Entonces las define como variables globales. Quiere decir que las reconoce en todos los objetos. ¿Qué pasaría si hubiera dejado esto en el botón y quisiera haber trabajado en los cuadros de texto? Lo voy a meter en el botón nuevamente. Aquí se lo reconoce en el botón, pero miren, en los cuadros de texto ya no reconocen las variables. ¿Por qué? Porque ya no son globales. Estas variables se vuelven propias solo del botón, ¿verdad? Locales para el botón nada más. Estas variables solo existen para el botón si yo las dejo acá. Entonces, como yo quiero trabajarlas en todos los objetos, las quito de acá y las pongo al inicio del programa. Y de esta forma se convierten en variables globales, ya no locales. ¿Ok? Va, ahí tengo yo ya mi código en cada cuadro de texto. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver si funciona. Bueno, voy a poner 5 y aquí voy a poner 7. Vamos a ver si suma eso. Y efectivamente la suma, ahí está, 5 más 7, 12. O sea que sí, directamente el código que está en los cuadros de texto lo ejecuta, ¿verdad? Él me hace los parseos, o sea, esto me lo hace sin problemas. ¿Ok? Perfecto. Bye. Pero veamos si funciona la excepción. Veamos si funciona la excepción. Entonces yo le pongo una letra acá y le pongo un número aquí. 2 letras. Veamos. Miren qué pasó. Nuevamente en la ventana de salida me está dando todos los errores. Me dio 2 errores, el text 1 y el text 2. ¿Por qué me los está dando? Porque el try no está validando este código. Y está validando el del botón. Y yo ni siquiera le he dado clic al botón. Y ya me dio los errores. Ya me dio 2 errores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, el try y el catch ya no lo voy a ocupar en el botón. Porque aquí ya hace la suma. Aquí ya deben de estar los 2 valores validados. Número 1 y número 2. Entonces, quito el try de acá. Y lo voy a meter al cuadro de texto. Acá. Y el catch también. Con el mensaje. Y ahí está ya.
Y aquí voy a meter el catch. Va, cuidado con el último corchete, ¿verdad? Recuerden, este corchete es el que cierra el método. Y ahí tengo ya try y catch. ¿Para quién? Para el cuadro de texto. Vamos a hacer lo mismo en el otro cuadro de texto porque también debe validar el otro cuadro de texto. ¿Qué es lo que cambió con todo esto? Que hoy hago un try y un catch por cada cuadro de texto. Antes solo tenía uno que lo hacía en el botón. Ahora ya no. Ahora debo de hacerlo en cuadro. Pero, ¿qué es lo que gano acá? Que la validación la haga directamente en los cuadros de texto, ¿verdad? Y va a ser más práctico para el usuario que en el momento él corrija ese número y no espere hasta la suma, ¿sí? Vale, miren acá cómo nos quedó el código del botón, solo nos quedaron dos instrucciones. Hace la suma y despliega el resultado. ¿Dónde nos creció el código? En cada cuadro de texto, ¿sí? Try, catch, ¿verdad? Solo eran dos instrucciones en el cuadro de texto, pero crecieron con try y catch. Y el mensaje, favor digitar un número. En el momento el usuario se va a dar cuenta, ya van a ver. Favor digitar un número, verifique. Y tiene que ser en el método focus loss. Recuerden eso, en focus loss, no en action perform. Focus loss. Vamos a ejecutarlo. Va, ahí lo tengo ya. 5 y 6. 9, va. Sumar me da 14. Vale, lo está haciendo bien, no hay problema. Vale, vamos a poner Y y 9. Voy a sumar Y y 9. Dice, favor digitar un número. Ok, vale. Lo voy a ejecutar. Vale, voy a ponerle una T. Me voy a pasar acá. Cuando yo me quise pasar al otro valor, me dio el mensaje de error. Favor digitar un número. ¿Ven? Entonces, acá debo digitar un número. Entonces ya me deja pasar. Vale. Para que se mantenga en esta, para que se mantenga en esta, en el objeto, yo debo de ocupar otra propiedad para que él se mantenga y no salga del enfoque. Solo déjenme recordar qué propiedad es. Editable, documento, foreground. Focusable.
si me acuerdo, set resource. Ya, txt 1. Pues focus. Provee uno de sus componentes. Ah, podría, ok, este es. Aquí sería true. Entonces debe de hacer un set request focus. No, creo que solo es request focus. Es focus, esto es lo que debe de hacer. Tenemos que darle un request focus para que se mantenga en el objeto y no salga del objeto hasta que no se corrige el error. Vamos a agregar esta propiedad que hace request focus. Vale, voy a explicar por qué hay que agregarlo. Lo voy a comentar. Acá. ¿Qué hace el focus loss? El focus loss se activa cuando yo quiero hacer esto. Ven, cuando yo me quiero pasar y aquí me despliega 2 mensajes. ¿Sí? 2 mensajes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando él quiere salir, el usuario quiere salir de este objeto y utilizar otro, entonces se activa focus loss. ¿Sí? Entonces en focus loss, vieron que se activó porque como aquí quiso hacer un parseo de un espacio en blanco, me dio el error. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre se pasa al otro objeto. Entonces, si yo utilizo request focus, entonces el objeto, el cursor siempre se va a mantener en el objeto. Hasta que yo no corrija el error, entonces el cursor no va a poder salir de ese objeto. Por eso utilizo request focus, ¿verdad? Porque aquí yo puedo hacer esto, me da el mensaje de error, pero pasa al otro objeto y yo no quiero eso, yo quiero que se mantenga en este objeto. Entonces por eso utilizo request focus. Vale, voy a quitar entonces los comentarios. Y solo debería demostrarme el mensaje y volver al objeto. Veamos, ejecutamos. Y yo me quiero pasar a este objeto. Bueno, pongámosle una letra. Y me quiero pasar acá. Me da el mensaje. Ya voy a verificar por qué me está dando. Y se mantiene acá. ¿Sí? Se mantiene acá. Como ven, no sale del objeto. Hasta que yo lo arregle. Hago otro. Voy a poner esto. Y le doy sumar. Para darle sumar. Perdón, le voy a poner una letra. Le doy sumar. Entonces me da el mensaje de error. Y debe de mantenerse. Aquí no le puse request focus. ¿Verdad? Solo a este. Me sigue dando el error. Pero se pasa a los otros objetos. Entonces yo no quiero que suceda eso. Entonces lo pongo en el catch porque ahí es donde yo quiero mantener el enfoque del objeto mientras haya un error. Lo voy a hacer para el siguiente acá. Hay que agregarlo. En el siguiente. txt num2 punto request focus. Y aquí le pongo true, que se mantenga ahí. ¿Sí? Vale, vamos a ejecutar. Vale, el usuario entonces digita 4, no hay problema.
pasa sin problemas. Aquí digito una letra y yo lo quiero sumar. Dice favor digitar un número. ¿Y vuelve a dónde? ¿Dónde está el error? ¿Ven? Entonces, eso es más fácil ubicar al usuario. Y él dice, entonces es una letra. Lo voy a hacer con esto. Y, y me quiero pasar al otro. Favor digitar un número. Ok, entonces le doy a aceptar. ¿Y a dónde me regresa? ¿Dónde está el error? ¿Ven? Entonces, es más fácil ubicar al usuario en ese sentido. Ok. Sumar. Favor digitar un número. Pum. ¿A dónde? Aquí. Perfecto. Entonces, él solito nos ubica en ese sentido. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Voy a quitar la lupa. Ok, ¿preguntas? Hola, hola. Yo creo que no. Quizás solo es de ir empezando a probar con los ejercicios de la guía que nos ponga. Perfecto. Les voy a subir este proyecto para que lo tengan y ahí ustedes consultan este código, ¿verdad? Les voy a subir el proyecto ahorita aquí en el aula para que ustedes tengan el código. Voy a tratar de subir el video este día también, ¿verdad? Van a disculpar que el anterior sí se me escapó y ya no se lo subí el del jueves, pero lo voy a subir también este día. Ok, ¿nadie más tiene consultas? Ok, gracias David. Miren, el jueves posiblemente sigamos todavía virtual. Les voy a confirmar por el WhatsApp porque me han dado nuevamente las instrucciones de seguir virtual esta semana y la otra, creo yo. Creo que hasta en octubre ya estaríamos nuevamente jueves presencial. Así que les voy a confirmar este día y vemos ya para el jueves cómo quedamos, si virtual o presencial. ¿Ok? Bueno, si no hay más consultas, eso es todo, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues me la informan ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Para tratar de ayudarlos. Les va a quedar entonces la nueva guía de los programas con cálculos y deben de agregar ya esta parte de excepciones, ¿verdad? Porque, como les digo, el usuario va a tender a agregar letras, ¿verdad? En los cuadros de texto, ¿sí? Y si ustedes encuentran otra forma de validar que solo ponga números, también es válido. Bueno, nos comunicamos entonces, ¿verdad? Por Messenger y les confirmo ahora si nuestra clase del jueves es virtual. ¿Ok? Pasen feliz día entonces y seguimos en contacto. Gracias, ingeniero. Gracias. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día. Bueno, gracias.